eso. Todo el equipo se va y yo te hago esta pregunta para que quedes vos solo en cámara y me contestes. Vos sos profesor, esperen, no se muevan. Vos sos profesor de la materia que estudia... Bueno, yo durante muchos años he enseñado, desde los 20 años que empecé a dedicarme a este tema, me he especializado en realidad en una materia, una disciplina que se llama doctrina social de la Iglesia. Sí. O sea, la proyección social de la fe, digamos, es el tema genérico. Bueno, justamente de eso quería hablar con vos. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia, Roberto? Bueno, podríamos hablar bastante sobre el tema, pero así en una síntesis, lo que te acabo de decir creo que es una forma de definir, ¿no es cierto? Es la proyección social de la fe, o sea, las consecuencias sociales que tiene la fe cristiana sobre la vida social, ¿no? O sea que es una materia de naturaleza, de teología moral, no es política, y lo digo porque frecuentemente se identifica la doctrina social de la Iglesia con una materia política, pero en realidad la perspectiva, el enfoque de esta materia es moral social, ¿no? Hay una moral individual y una moral social. ¿Se basa en textos bíblicos? Sí. Sí, se basa en el Evangelio. O sea, en el Evangelio podemos encontrar, digamos, muchos contenidos de esta naturaleza. Te puedo decir uno muy evidente, ¿no? El cuidado de los pobres, lo que se ha llamado mucho más modernamente la opción preferencial por los pobres, o sea, el cristianismo como un mensaje, digamos, que tiene en lugar privilegiado a los pobres. Eso sería, digamos, muy claro. Pero en general, digamos, la doctrina social de la Iglesia tiene una raíz en el Evangelio, pero también en el Antiguo Testamento. O sea, yo tengo un artículo publicado hace unos años en una revista teológica de Europa, de la Universidad de Navarra, donde explico, digamos, esas raíces veterotestamentarias de la doctrina social, ¿no? Por poner un ejemplo, todo lo que dice el Antiguo Testamento, que habla bastante sobre el cuidado de las viudas, de los enfermos, la institución del Antiguo Testamento que después pasó también a los tiempos actuales, del jubileo. La Iglesia Católica ha decretado un jubileo, digamos, que se está desarrollando este año. ¿Qué es el jubileo? Bueno, el jubileo es una costumbre que viene del Antiguo Testamento, que es como barajar y dar de nuevo, decimos, ¿no? Así podríamos decir, ¿no? O sea, en términos más argentinos. Vamos despacio. Sí. En el Antiguo Testamento se daba una indicación muy fuerte, y a ver, voy a salir en cámara seguramente en algún momento. Le dije que ibas a estar en cámara vos, pero ahí estoy. No se olvidaron de mí. En el Antiguo Testamento hay enseñanzas muy fuertes sobre 3 grupos a que el pueblo de Israel tenía que cuidar, que eran los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Sí. Muy actual, ¿eh? Es muy actual. Sobre todo este tercer término. Claro, extranjeros hoy serían los inmigrantes, los refugiados, los exilados. Sí, que están sin nada. Sin nada, sí. Gran discusión actual sobre el tema. Sí. ¿No? En toda Europa y en Estados Unidos. También. Esos son elementos muy fuertes que, por supuesto, están también en el Nuevo Testamento, o se amplían en el Nuevo Testamento. Sí. Desde el Antiguo Testamento, ¿qué otros más ves? Vos dijiste el jubileo. Sí. Es interesante que Dios ordenó el jubileo, pero en todo el Antiguo Testamento no hay una sola referencia que se haya cumplido. Claro, sí. Está la prescripción. Sobre el cumplimiento estricto no hay referencias, digamos, ciertas o precisas, ¿no? ¿Qué se supone que sucedía en el jubileo? Bueno, pasaban varias cosas, ¿no? Una de ellas era la condonación de las deudas. O sea, se consideraba que cada tanto tiempo, digamos 50 años o 25 años, en ese momento volvía todo, digamos, para atrás, ¿no? Era como un perdón
de lo debido, digamos, como un estado de gracia, un año de gracia, por motivos religiosos y también sociales y económicos, ¿no es cierto? Esa era después, bueno, fundamentalmente me parece a mí que la idea del jubileo es una idea del perdón, ¿no? Sí. De olvidar y de mirar para adelante, que es una idea, digamos, muy, muy religiosa, no solamente del cristianismo, sino de todas las religiones. En el cristianismo hay un énfasis, un acento, ¿no es cierto?, en el perdonar, algo muy difícil, ¿no? Sí. Que también es un tema enormemente actual en el mundo y en la Argentina, ¿no? Como todos los grandes temas, ¿no es cierto? Sí. Habiendo estudiado este tema, me preocupé yo, Roberto, de cómo puede ser que no se haya cumplido una sola vez. Entonces, empecé a ver los problemas que tenía el decretar el jubileo. Vamos a suponer que decretamos, bueno, este año la Iglesia Católica decretó el jubileo allí, sí. También en el 2000. En el año, 2000 también el Papa Juan Pablo II, un jubileo con motivo, digamos, del año 2000. Sí. ¿Qué pasa? Si yo sé que en el año 2025 me van a perdonar, en el 2024 me endeudo. Completamente. Eso digo yo. Ahora, ¿qué dice el que presta? En el 23 y 24 no prestó nada porque nadie me va a devolver nada. Se detiene toda la economía. Se detiene la economía por ese jubileo. Sí. Y claro, el ser humano, viste, es rápido en pensar, ¿no? Sí. Pero hay cosas que tienen mucho valor. Establecer un tiempo de perdón, un tiempo de relacionarnos otra vez. Sí, a mí me parece que es muy difícil mirar desde ahora lo que pasaba en ese momento tan distante, ¿no es cierto? Sí. Porque no tenemos elementos como para saber en una economía completamente distinta, que no tiene nada que ver con la nuestra, mentalidades distintas, etcétera. Entonces, me resulta muy difícil determinar algo sobre eso, pero bueno, lo que tenemos más o menos escrito, ¿no? O sea, es lo que podemos decir. Pero me quedo así con esa idea de amplitud de miras, digamos, no ese sentido cicatero de contar y recontar las cosas y exigir, sino precisamente el espíritu cristiano es un espíritu de amplitud, de olvidar, de perdonar, que no es nada fácil de vivir, ¿no es cierto? Ya está demostrado eso en toda la historia, pero que me parece a mí que es donde tenemos que apuntar, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, pero déjame en el medio hablar del teléfono porque estamos en vivo. Terminé de cantar. Sí, ya estuve escuchando hermosas canciones. Sí, y ahora yo tengo a Roberto Bosca. Roberto Bosca es alguien que escribe en La Nación, en Clarín, y es un católico comprometido de verdad. La otra vez nos contaste que eras del Opus Dei, ¿no? Sí. Y ahí figura don Roberto Bosca @gmail.com. Mira, se te puede escribir ahí. Sí, cómo no. Ahora que es jubilado contesta todo. Y presta plata y después la perdona. Dice, pero usted dijo que hay que perdonar. Bueno, ahí está, ponerlo, el teléfono lo menciono porque hay gente que está escuchando esto por radio. 1127770000. Y para los televidentes de otros países, más 549 1127770000. Antes de seguir profundizando en estas verdades, vos enseñás en la universidad donde va gente joven. Sí. ¿Cómo reciben esto? Como ¿cómo decir? ¿Viste? Hay que estudiarlo, pero esto es del siglo pasado, ¿qué es el siglo pasado? de la centuria pasada, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Claro. No tiene nada que ver con hoy. Claro, es algo que constituye, me parece a mí, un desafío para los profesores, porque
no se trata de repetir lo que dicen los documentos, sino saber mostrar que esos textos tienen que decirnos algo muy importante a nosotros ahora, aquí y ahora. Vos mismo mencionaste un par de asuntos que son, diría yo, grandes títulos de los grandes diarios, ¿no? Por ejemplo, la inmigración en este momento, ¿no? Que ha suscitado, como decía, una gran discusión, cuáles son los límites, hasta dónde, qué hacemos. Es algo parecido a lo que pasaba con las deudas, ¿no? Hasta dónde remitimos las deudas, hasta dónde las exigimos. Hablando de deudas, recuerdo en este momento la deuda externa argentina tan grande. Bueno, ha habido muchas personas y muchos movimientos en el sentido de que esa deuda ya fue pagada, que debe ser remitida también, de que se debe considerar saldada. Bueno, son temas de discusión, ¿no es cierto?, en economía y en política. Y yo creo que en este sentido, me parece a mí que la inmigración también es un desafío para aceptar al que viene con un sentido de querer acogerse a nuestra hospitalidad. Y muchas veces creo que en la Argentina olvidamos eso que ha sido una tradición tan grande. La Argentina, ¿no? La Argentina se ha conformado con inmigrantes. O sea, prácticamente... Claro. Mis abuelos eran todos italianos. Tus abuelos, los míos y los de tanta gente, o sea, españoles, rusos, italianos, franceses. Sí. O sea que nosotros somos un resultado de la inmigración, ¿no? Por eso a veces a mí me resulta un poco chocante, te confieso, cuando oigo a tanta gente decir no queremos bolivianos, no queremos peruanos que nos vienen a usar nuestros hospitales y nuestras escuelas. Sí, es verdad, siempre se puede establecer una reciprocidad también, ¿no? O sea, en el sentido de que ellos también nos reciban a nosotros, etcétera. Pero me parece a mí que es un desafío al sentido cristiano del pueblo argentino también, ¿no? De saber acoger benignamente a quienes están en situaciones muy, muy precarias, porque vos decías los refugiados son gente que no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene documento, no tiene nacionalidad. Entonces, a veces pienso que esa gente que protesta por los refugiados y les resulta molesto, ¿no? Yo a veces me pregunto, quisiera verlos en esa situación, ¿no? A ver qué dicen, si dicen lo mismo, fuera los inmigrantes, fuera los refugiados, ¿no? Sí. Por supuesto que exige vencer el egoísmo, vencer el propio bien, ¿no es cierto?, exclusivo, y mirar un poco más allá de nosotros, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? El tema con los refugiados es que todos estamos muy de acuerdo en que vayan a Estados Unidos o Europa, pero no que vengan acá. Claro, sí. Sí. Acá no hay lugar, no hay trabajo, vienen a ocupar nuestro espacio. Y a los norteamericanos les pasa lo mismo y a los europeos lo mismo. Hice un programa con una persona muy inteligente del mundo evangélico de Gemma se llama, de Barcelona, que él hacía un fuerte énfasis en la necesidad que tiene España de tener inmigrantes. Y hacía los cálculos, un montón de cálculos. Dice, si no recibimos una cierta cantidad de inmigrantes, nuestro sistema jubilatorio colapsa. Claro. Porque necesitamos gente que venga a trabajar en blanco y haga los aportes, sí, porque si no nosotros no vamos a cobrar. Tal cual. Y yo me quedé sorprendido porque de lo que vos escuchás de que los españoles todos quieren sacarse encima a los inmigrantes, ¿no? Sí. Sí, los españoles y los franceses y en general los europeos en todo el siglo XX han tenido muy pocos, un índice de natalidad muy bajo. Sí. Similar también en la Argentina, que ha sido al estilo europeo. A mí me llamó la atención cuando fui por primera vez a París en 1976, hace muchos años. Sí. Y me llamó la atención unos enormes carteles del gobierno francés, que no sé de qué partido sería en ese momento, pero sí recuerdo las imágenes de niños en los carteles y el texto que decía, tengan hijos, 1976. Bueno, no tuvieron, los franceses que prefirieron tener 2 autos en vez de un hijo, digamos. O 4 perros. O 4 perros, porque hay una sustitución... Claro. En este momento existe una sustitución del hijo por la mascota, sí, digamos, ¿no?
Sí. Ese es un tema interesante también del superdesarrollo actual, ¿no? Sí. Bueno, decía esto, para terminar lo que estaba expresando, que no tuvieron hijos y hay muy pocos franceses, y entonces, ¿quiénes se están reproduciendo? Los inmigrantes musulmanes. Los franceses se quejan de que no adoptan la cultura francesa. Bueno, tarde piaste, digamos, ¿no? O sea, no te quejes de lo que no supiste, digamos, asumir en su momento, ¿no? O sea que, claro, los musulmanes tienen muchísimos más hijos que los franceses, y en Alemania ya hay ciudades que en poco tiempo, si no ya, están siendo ya mayormente mayoría, ¿no? Sí. Entonces ahora se quejan, ¿no? Bueno, todo tiene su costo, diría yo. Sí. Sí, es un tema que no se sabe cómo va a terminar, ¿no? Claro. Vos y yo, Roberto, no vamos a ver el final de esto. No. Pero esto tiene, yo le calculo, en 15, 20 años va a haber una fuerte crisis. Sí. Ya hay una crisis previsional enorme. Sí. En todas partes, también en la Argentina, por supuesto, que no se ha resuelto ni se sabe cómo resolver tampoco. Claro. No es matando viejos. No. Desde Pedro Luro, mira, escuchándolos mientras hago el delivery. Qué interesante, ¿ves? Que yo dije que nos escuchan por radio. Pedro Luro, me suena Mar del Plata, pero no. Sí, es una avenida de Mar del Plata. Yo soy marplatense, pero me fue muy chiquito. Ajá. Pero sí. Creo que fue uno de los fundadores de Mar del Plata, o digamos que Sí. establecieron la ciudad. Gracias por el invitado. Aprender juntos también es bueno. Melinda y Adriana, continuamos atentas. Gracias a todos los que nos llaman y nos hacen aportes y preguntas. Insisto en la pregunta, los jóvenes, ¿qué dicen? Perdón, que no la contesté al final. Sí, ¿qué dicen? Nos fuimos por las ramas. Los jóvenes, en la medida en que se sabe conectar con lo que está pasando ahora, escuchan. Si no, lo ven como algo abstracto, digamos, como, buenas ideas, deseos elevados, pero que no tienen que ver con la cruel realidad actual, que es otra cosa. Y a mí a veces me parece que eso también es una suerte de autojustificación para decir, bueno, a mí me gustaría hacer las cosas bien, pero no se puede porque todo está tan mal que a veces me encuentro con ese tipo de situaciones, ¿no? Que me parece a mí que son justificaciones para no esforzarse en el bien, digamos, ¿no? Porque lo difícil es esforzarse para no tener que pagar una coima, digamos, a un funcionario. Porque el funcionario va a retener la resolución hasta que uno le pague. Entonces lo difícil es resistir, ¿no? La resistencia del mal, ¿no? Sí. O sea, resistir y no pagarle. Eso es muy difícil, ¿eh? Pero yo conozco muchos casos que se han podido hacer, digamos, a costa, digamos, de esa actitud de resistencia, ¿no? ¿Cuándo se escribió la doctrina social de la Iglesia Católica? Bueno, hay un documento fundacional. Ese documento se llama Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas. Los documentos de la Iglesia, en muchas ocasiones, también en materia social, suelen estar escritos en el idioma latino, que es el idioma oficial de la Santa Sede, digamos, ¿no? Este documento es del año 1891 y lo escribió León XIII, que fue, digamos, el organizador, o digamos el que hizo una revisión de los textos antiguos, anteriores, y una reformulación y una actualización, por así decir, de estos principios sociales del Evangelio. Imagínense cuál sería mi alegría cuando, después de estar años y años hablando de esta primera encíclica y de las posteriores, porque después hubo muchas más que podemos verlo ahora, cuál no sería mi alegría, decía, cuando veo que el actual Papa se llama León XIV, o sea que fue a buscar hace más de 100 años, ciento y pico de años, fue a buscar una referencia, y eso a mí me produjo una gran alegría, ¿no? Porque parecía que estaba un poco olvidado ya León XIII, que fue una gran personalidad en la Iglesia del siglo XIX. Ahora, no te sientas mal de lo que te voy a decir, ¿no? No, para nada.
La doctrina social de la Iglesia es una cosa realmente muy valiosa, ¿no? Pero algunos tienen observación de cuando van al Vaticano, y te lo digo, de alguien católico de la provincia de Santa Fe, va y llega a Roma, va a la casa de su hermana, y yo estaba allí con esa familia. Y entonces estaba muy emocionado el hombre, ¿no? Y quería ir al Vaticano, así que al otro día uno de los hijos de la familia lo llevó, que es un paseo imperdible, si uno está en Roma tiene que ir, ¿no? Y a la noche, cuando nos volvimos a encontrar, yo esperaba encontrar un hombre exultante, ¿viste? Oh, qué cosa lo que vi. La piedad, las esculturas adentro de San Pedro, el Museo del Vaticano. Entonces pensaba que iba a estar contentísimo. Y estaba como que le hubieran dado una paliza, así. ¿Pero qué pasó? Lo abrumó. Y te estoy hablando de un católico, ¿eh? Sí. Lo abrumó la riqueza. Es que es abrumadora, porque tiene, digamos, un despliegue estético de todo esto que describiste, digamos que es impresionante, ¿no? Que dije antes algo que puedo volver a decirlo en el mismo sentido, ¿no? Hay que comprender también por qué eso, no solamente quedarnos a decir qué lujo, qué barbaridad. ¿Por qué no vendemos esto y se lo damos a los pobres? Que fue lo que dijo Judas en el Evangelio. Bueno, muchas veces a los cristianos quizás nos pase también ese pensamiento por la cabeza, ¿no? O sea, ¿para qué toda esta riqueza? Claro, es una riqueza que, cuyo sentido, digamos, expresa también un poder, un dominio, ¿no es cierto?, propio si uno ve la historia de la Iglesia, puede explicar y puede comprender por qué se tuvo que producir ese proceso histórico. Y es una riqueza que está, diría yo, al servicio del pueblo, porque no está escondida entre cuatro paredes para los ricos, sino que cualquier hijo de vecino, sea quien sea, cristiano o no, puede disfrutar de esa magnificencia estética. Bueno, no te quiero contradecir, pero hay que pagar una flor de entrada para entrar al Museo del Vaticano. Sí, vos no porque te conoces. No, pero es eso, que se paga para un almuerzo, para una cosa así, no hay que pagar mucho más que eso. Está al alcance al alcance de cualquiera, pero claro, hay que mantenerlo. Sí. O sea, por supuesto que hay que mantenerlo, y eso ¿de dónde sale? Sí. De los visitantes. Perdón, yo quiero decirte esto. Yo he escuchado a muchos evangélicos decir esto, che, mirá la riqueza que hay. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, dijo Jesús, sí, señor, mirá la viga de tu ojo. También dentro del movimiento evangélico hay despilfarro. Bueno, al usar la palabra también es como que estoy insinuando que hay el despilfarro en la Iglesia Católica, no tengo derecho. Olvídate la palabra también. En la Iglesia Evangélica hay despilfarro, hay gastos innecesarios y los pobres están ahí. O sea, no le podemos decir a la Iglesia Católica que venda el Vaticano para darle a los pobres si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Sí, además no es mucho lo que se va a arreglar vendiendo el Vaticano, ¿no? No. Bueno, sí. Sí, pero, o sea, la magnitud que tiene la pobreza... La piedad, ¿cuánto te la pueden comprar la piedad? Sí, pero te quiero decir esto, la magnitud que tiene la pobreza en el mundo no tiene ninguna relación con la riqueza del Vaticano, que son monedas. Sí, es verdad. De todos modos, te comprendo ese señor amigo tuyo, porque no solamente a mí, sino que a muchos católicos, como decías, también les produce un cierto sentido de decir, bueno, es un lujo, pero también tenés que tener en cuenta cómo los papas han vivido en esa situación. O sea, para darte un ejemplo muy reciente, el Papa Francisco. Sí, bueno, ¿no? Yo te puedo dar... No es el único. No, pero te puedo dar ejemplo de otros papas más licenciosos. Por supuesto que ha habido de todo, pero Juan Pablo II, por ejemplo,
Si vos desayunabas con él, era un tazón de leche y una... sí. O sea, vivían así. O sea, digo, porque a veces hay como una cosa, digamos, la riqueza, ¿no? Sí, yo diría, le hace mal que Francisco lo evitó, ¿no? Todo el boato que le ponen. Sí, eso se ha quitado mucho. Vos lo mirás y te asusta. Son seres humanos, ¿viste? ¿Qué significa? Sí. Che, tenemos que pedir perdón por nuestra ignorancia en geografía. Bien. Estamos no solamente geografía. Perdón, le decimos a la audiencia, estamos en el año jubileo, perdónennos. Pedro Luro está en el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí estaban los restos de Seferino Namuncurá, Jorge de Balcheta, Río Negro. René Bernard de Puerto Madrid. Pedro Luro es un partido de Villarino y está sobre la ruta Nacional 3, está a 120 kilómetros de Mar del Plata y es un bonito pueblo agrícola ganadero. Bueno. Y eso que yo he vivido en Mar del Plata, en el sur también. Vos sos más culpable que yo. Sí. Yo no creo haber pasado nunca por ahí. La ignorancia es infinita. Sí. Bueno, decía Borges, perdónenme mi ignorancia, cuanto más nosotros, ¿no? ¿Qué elementos ahora del Nuevo Testamento extrae la doctrina social de la Iglesia y que vos enseñás? Sí, o sea, hay unos criterios, unos principios, digamos, que han sido más o menos sistematizados a lo largo del tiempo, sobre todo, como digo, a partir de Rerum Novarum. Después puedo mencionar otras encíclicas, por ejemplo, que han condenado, por decirte ejemplos así muy concretos, al comunismo, Papa Pío XI, una encíclica que se llama Divini Redemptoris, condena al nazismo también el mismo Papa, ¿no? Condena al fascismo, o sea, los nacionalismos autoritarios del siglo XX. Esto tiene que ver con el sentido que tiene la Iglesia, que es tomar ese espíritu evangélico y tratar de insertarlo en la realidad, ¿no es cierto? O sea, y la realidad marca que hay, digamos, movimientos autoritarios que son opuestos al mensaje cristiano. Entonces lo que hacen los papas es denunciarlo, ¿no es cierto? Decirlo. Miren, esto no es conciliable con el mensaje cristiano. Quizá, si tengo que decir, el principal principio que me parece a mí que es un principio, un eje de la doctrina de la Iglesia, es el concepto, y que lo toma por supuesto del Evangelio, ese concepto de persona. O sea, Dios nos creó uno a uno, nos creó hombre y mujer, y nos creó de una manera irrepetible, ¿no? O sea, somos únicos. Cada uno de nosotros, de los seres humanos, somos únicos. Ese principio es muy fuerte, muy fuerte. Creo que a lo largo del tiempo ha tenido distintas interpretaciones, pero me parece que pasa el tiempo, pero sin embargo continúa, digamos, una negación de la dignidad de la persona, aún hoy, aún en nuestro tiempo, aún avanzado ya bastante el siglo XXI, ¿no? El concepto de persona, o sea, de dignidad de persona con una categoría, digamos, que exige un respeto, un amor, una consideración del otro, algo que permanentemente se olvida en la convivencia social, ¿no? Sí. Eso es lo maravilloso del Señor Jesús. Cuando vino a la tierra, los años que estuvo ministrando, se identificó con los pobres, se identificó con las mujeres, porque las mujeres eran de segunda categoría. Claro. El fariseo toda la mañana hacía una oración que decía: Señor, te doy gracias que no soy mujer. El fariseo se identificó con los marginados, con los enfermos. Sí. A todos le dio la dignidad, ¿no? Sí, los curó de cuerpo y de alma. De alma. Sí. A los leprosos los tocó. Sí. Eran intocables, es decir, nadie lo podía tocar. Y el Señor fue y lo tocó. Y ese es el gran ejemplo que tenemos nosotros, ¿no? Sí, sí. Por eso es la gran pregunta, si los seguidores de ese Jesús lo imitamos en esa manera de ver al prójimo, ¿no? Sí, sí, es así.
hay una, digamos, una dimensión individual de tratar al otro, pero también hay una dimensión social. Por eso la doctrina social de la Iglesia hace, digamos, una mirada, digamos, múltiple, ¿no? Que no se queda solamente en el solo hecho de ayudar a una persona que lo necesite, que ya está muy bien y es muy importante, y por ahí debemos empezar, sino que además plantea, digamos, que hay situaciones en la vida social que no son justas. Eso a muchos no les gusta cuando la Iglesia lo dice, cuando el magisterio de la Iglesia, que ejercen los papas en primer lugar, precisamente a través de estos documentos que se llaman encíclicas. Bueno, eso a veces cae mal, cae muy mal, bueno, y hay que tener la entereza y el coraje para hablar y para decir esto no es así, esto está mal. Uh-huh. Bueno, hay gente que interpreta políticamente eso que dicen los papas, muchas veces ha pasado, ha sucedido eso, ¿no? Y lo acusan a la Iglesia de la injerencia política. Sí, ¿no? Acá lo de los papas no nos pega tanto, pero... Bueno, sí que ha pegado mucho con el Papa Francisco, ¿eh? Sí. Ha habido una gran incomprensión de este punto que estoy diciendo sobre lo que dijo el Papa Francisco, ¿eh? Sí. Y lo han acusado de peronista, socialista, comunista, hereje y satánico. Bueno, pero... Yo digo, me recojo lo que está, no invento nada, ¿eh? No. También se lo critica, déjeme criticarlo, pobre tela. La crítica es un derecho de cualquier ser humano también. No, la mirada que tenía de la pobreza Francisco es también conversable. Bueno, podemos hablar mucho. Yo de entrada lo que digo es que la mirada la pobreza es moral. No es una virtud. La pobreza no es algo deseable. Depende de qué pobreza estemos hablando. Bueno, la pobreza espiritual sí. Claro, la pobreza como desprendimiento de los bienes es una virtud. Se ha vivido a lo largo de todo el cristianismo. Sí, pero... Y precisamente lo que estamos reclamando es que el Vaticano la viva también. Sí. Bueno, dice Osvaldo de Villavoz, ¿qué piensa el invitado si Jesús entrara ahora en el Vaticano? ¿Qué diría? Y no le gustaría, yo pienso que ¿No le gustaría? Y yo creo que no le gustaría, porque, como dije antes, le chocaría quizá toda esa, digamos, ese relumbre, digamos, de riqueza, que es una riqueza más bien artística, más que, digamos, de dólares, digamos, ¿no? Que es cuantificable en dólares. Están los depósitos, los tesoros del Vaticano. Pero yo creo que sí, que en la Iglesia ha habido en las últimas décadas una reforma y que pienso que va a seguir para hacer una Iglesia, digamos, más pobre. También lo ha dicho eso el Papa Francisco muchas veces, ¿no? No tan apegada, digamos, a la utilización de los bienes, que son necesarios también para ejercer la labor apostólica, ¿no? O sea, porque si uno tiene que te enseñan el Evangelio en una escuela, bueno, necesita comprar un edificio, ¿no? O sea, no podemos decir basta de bienes, no existe más nada de nada, porque bueno, no estamos fuera de la realidad también, ¿no? Sí. En la Biblia se ve claro que Dios no tenía ningún problema con las personas que eran ricas. Abraham era rico. Sí, claro. Sus hijos, Jacob, tuvo un momento de dificultad, pero era un hombre que tenía unas posesiones, siervos. David, que hablar, y Salomón, ni hablar, ¿no? O sea que no se los critica. Claro. En ningún momento por la riqueza que tenía. Jesucristo tenía amigos con dinero también. Exacto. Con posesiones, con bienes, por supuesto que sí. José de Arimatea, sí, claro. Era amigo de él. Sí. Miriam pregunta, según la doctrina social de la Iglesia, ¿cómo podemos vivir hoy el principio del bien común en una sociedad marcada por la desigualdad y la polarización? Es una observación muy interesante porque una de las cosas que yo observo, habiendo estudiado años esta materia, es que ha desaparecido el concepto de bien común en la sociedad contemporánea por una influencia, me parece a mí, muy importante del individualismo, ¿no? O sea, lo primero, digamos, que hay es el bien propio y se ignora, se prescinde del bien común. Y creo que eso tiene también un costo en las sociedades, ¿no? Me preocupa mucho más, no solamente cuando veo en la realidad esto, sino cuando veo que se predica la desaparición del bien común como algo
malo, como algo perverso, que es lo que veo ahora que está sucediendo, ¿no? O sea, se quiere borrar el concepto de bien común como un concepto socialista, autoritario, incluso totalitario, ¿no? Y se habla en contra de la justicia social como si fuera algo perverso. Bueno, eso me parece que muy preocupante porque nos está conduciendo a un proyecto que es, me atrevería a decir, radicalmente anticristiano. Radicalmente anticristiano. De seguir, digamos, en ese camino, ¿no? ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que lo que estamos viendo en temas políticos es que como no queremos lo otro, sí, no tenemos que aguantar esto. Sí, digamos, eso es una actitud de mucha gente, sí. Entonces, como si hoy hubiera la elección y yo hubiera votado lo mismo otra vez. Sí. Mucha gente. ¿Y lo otro qué era? Lo otro era repartir a los pobres. Sí, pero explícame de dónde lo sacamos. Sí. Entonces, este estilo, esta manera de ver es, creemos riqueza para que después se reparta. Sí. Bueno, número uno, primero tenemos que crearla, ¿no? La segunda pregunta es, la teoría del derrame ese nunca funcionó. No. ¿Por qué? Porque el hombre es codicioso. Sí. Somos codiciosos. Y si tengo 2, me voy a querer tener 4. Es decir, vos pedías por una nada más. Sí, pero por la duda quiero tener 4. Y esto se ve en el hecho de que estamos como país endeudados, vamos a pensar 400, por decir un número, 400.000 millones de dólares. Y los argentinos, muchos de los que están viendo el programa, yo, Roberto y todo, tenemos ahorrados 400.000 millones. Es decir, que lo que el país debe, nosotros lo tenemos. ¿Pero quién lo va a traer? Nadie. Al no haber confianza, nadie se anima a dar el pase, ¿no? Sí. Sí, yo quiero un poquito aclarar esto que decía sobre el tema, que es que a mí me parece que a corto plazo, digamos, puede ser conveniente, incluso necesario en muchos sentidos, unas ciertas políticas que sean, digamos, como contrarias a la justicia social, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me preocupa es la entronización de un modelo a largo plazo, o sea, digamos, a dónde nos conduce, digamos, la dirección, hacia dónde vamos, no si vamos a comer esta noche o no, que es importante comer esta noche, sino cómo sigue hacia el futuro y a dónde nos lleva, digamos, si nos lleva a un buen lugar o a un mal lugar. A mí me parece que por el momento lo que estoy viendo es que nos lleva a un mal lugar, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. El corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas. No, a ver el texto, a ver si alguien me ayuda. El corazón del hombre es hiperverso, después dice, más que todas las cosas. ¿No? Un texto del Antiguo Testamento que aprendí cuando era chico. Uh-huh. No podemos esperar nada del corazón del hombre que no esté transformado por el poder del Evangelio. Por eso, el gran trabajo de predicar el Evangelio, no solamente para que la gente se vaya al cielo, sino para que haya justicia y equidad aquí en nuestro mundo, ¿no? Fernando de Córdoba dice, hermosa la doctrina social de la Iglesia y muy necesaria su lectura. Recomiendo a cualquier evangélico leerla. Gracias por el programa. Definitivamente, yo la leí, pero hace mucho, ¿no? ¿Dónde se puede encontrar para leerla? Vos sabés que no me sorprende esta observación que has leído y que compartís, porque siempre he pensado que es algo que no solamente es algo producido, digamos, para los católicos o que los católicos, sino que cualquier espíritu cristiano puede compartir todos, sin excluir ninguno de los elementos. Sí. Yo, para alguien que quiera, digamos, leer, yo le recomendaría, digamos, las encíclicas más recientes, tengo que pronunciar en latín porque tiene nombres latinos, ¿no? Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, es una de las últimas,
que se consigue en internet, ¿no? O sea, uno pone, digamos, la alegría del Evangelio y salen los textos, están todos. No hay algo así como si hay manuales también, sí. Lo que pasa es que, seamos realistas, Roberto, la gente le cuesta mucho leer. Por supuesto. Tendría que, y te lo digo, te desafío a hacerlo, ¿viste? Un artículo de 4 o 5 hojas, como mucho, punto 1, punto 2, punto 3, que se puedan leer. Sí, por supuesto. Yo he estado en conferencias cristianas en donde se hablaba con mucho respeto de la doctrina social de la Iglesia. Lo que dijo Fernando es rigurosamente cierto. Sí. Porque, por otro lado, los cristianos tenemos un texto en la Biblia que nos dice así: examinarlo todo y retener lo bueno. Claro. Sí. Quedarse con lo mejor de todo, de las cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Qué buen tema y muy bien explicado, la verdad. ¿Qué diría Jesús si viera la riqueza del Vaticano? Pero también no está en contra del rico, pero compartir lo que tengo, Jesús dijo, vende lo que tengas y dáselo a los pobres. Elena, de Casupá, Uruguay. A ver, esa frase se la dijo Jesús a alguien dice que era joven, el joven rico. El joven rico. ¿Cuál era el problema del joven rico? Que amaba mucho sus posesiones. Sí. Era codicioso. Entonces Jesús le puso el dedo en la llaga. Sí, digamos, como decías muy bien, los bienes no son malos en sí mismos. No. Lo que el mensaje cristiano nos dice es que tenemos que ser desprendidos, saber desprendernos y no estar agarrados, digamos. Y eso es lo que precisamente, el Evangelio no quiere, ¿no? O sea, que pongamos a nuestro Dios, a nuestro ídolo en la riqueza, digamos, y no en Dios, ¿no? Uh-huh. Son cosas muy fáciles de entender y a veces difíciles de vivir. Sí, ¿no? El Señor lo dijo así: no se puede servir a 2 señores, ¿no? Claro, claro. A Mamón, el rey de la riqueza, o a Dios. Se puede servir solamente a uno, ¿no? Amarás a uno, odiarás al otro. Estoy tentado de hacer, una pequeña aclaración porque es algo que la gente he notado que no tiene muy presente, sobre todo acá en Argentina, pero también en otros lados, que es que el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, ya dije que era la persona humana, pero en materia económica hay uno que es el destino universal de los bienes, y lo digo porque la gente cree que el principio fundamental es la propiedad privada, defender la propiedad contra el socialismo, el comunismo, etcétera, que sí es así. Pero hay un principio, digamos, en la doctrina social de la Iglesia, puede gustarnos o no lo que digo, pero que está más alto que la propiedad privada, que es el destino universal de los bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hizo los bienes de la creación para todos, y por lo tanto tienen que llegar de uno u otro modo a todos. No pueden quedar retenidos en una minoría y excluir, digamos, eso sería contrario a esa visión del Evangelio y de la Sagrada Escritura, ¿no? Comunismo. Es así. ¿Comunismo? No es comunismo, ¿no? O sea, puede sonar a comunismo, ¿no? Pero está dicho así con esta misma expresión, sí. ¿No? Y el Papa Juan Pablo II, que fue tan contrario al comunismo al punto de que fue uno de los que contribuyó al derrocamiento del régimen soviético, se puede decir en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, claro. Sin embargo, en una encíclica que se llama Centesimus Annus, que la escribió él en los 100 años, por eso es el nombre, Centesimus, 100 años de Rerum Novarum, 1891-1991. En esa encíclica, el capítulo 4 se denomina precisamente con estas textuales palabras: destino universal de los bienes. Parece comunismo, no es comunismo, pero simplemente quiere establecer una prioridad de principios, ¿no? Una prioridad de criterios, que es precisamente que los bienes son para todos, no para unos pocos. Eso suena a comunismo, pero no es comunismo. Sí, te termino, te desafío, Roberto, porque el tema es muy interesante. Sí. Y yo quisiera decirle a la audiencia que en gran porcentaje evangélica, que nosotros los evangélicos tenemos nuestra mirada teológica y todo lo demás, pero tenemos que estar abiertos a aprender de otros y a usar lo bueno de otros. Nosotros también, ¿eh? Sí, igual. Claro, sí. Eso decilo vos. Por ejemplo, en Navidad, ponernos
a celebrar a mí y cantar Noche de Paz, Noche de Amor. Bellísima canción. Claro. Simple. Compuesta por un sacerdote católico. Entonces, quien la tomó y la cantamos, dije, ¿usted pone en duda eso de que es una hermosa y bendecida canción? No. Bueno, de la misma manera, este tipo de material. Yo estuve en conferencias donde había observadores católicos con los que constantemente estábamos conversando y coincidiendo y discrepando. Por supuesto. En el año 2010 estuve en la conferencia de Lausanne, la tercera, en Ciudad del Cabo, y estábamos en una mesa y había un sacerdote católico en mesa. Era el cardenal de Johannesburgo. Estuve toda la semana charlando con él y participábamos del diálogo y de los temas de conversación. No es ecumenismo esto. A ver, es respeto y aprender de todo lo que el otro me pueda enseñar a mí. Y Roberto, yo sé, no hace falta que lo diga, viene y trata de ver qué puede aprender también, ¿no es cierto? Por supuesto. Y he aprendido de los protestantes, doctrina social de la Iglesia, no solamente de los papas que escribieron encíclicas también, porque en el protestantismo hay también un desarrollo de toda esta materia. Sí. Y bueno, te tengo que agradecer muchísimo que me hayas invitado a hablar de esta cuestión, porque debo reconocer, y yo ahora también hago un mea culpa, que no he recibido ninguna invitación de un programa católico para hablar de la doctrina social de la Iglesia, y la única que he recibido en mi vida, después de muchas décadas de dedicarme a enseñarla y aprenderla, es tuya. Debo agradecerte especialmente. Y también eso me sirve para explicar algo que quizás vos te has sorprendido, porque en otros programas que he venido también y que he tenido el gusto de compartir con vos, he expresado mi entusiasmo también por el Papa Francisco, y te explico por qué. Porque el Papa Francisco ha hecho una cosa que a mí me sorprendió también y me gustó mucho, que como todo hombre tiene sus fallos, sus problemas, sus errores, etcétera, ha tenido, ¿no es cierto? Pero que me gustó. ¿Qué es lo que me gustó tanto? La doctrina social de la Iglesia estuvo en la Iglesia Católica desde este momento inicial de 1891, en su formulación moderna, porque es anterior, como dijimos, estuvo, diría yo, bastante relegada de la atención, como una cosa, bueno, de segunda, no muy importante, bueno, que no era algo esencial, y yo creo que sí que forma parte esencial del Evangelio, y el que lo hizo presente esta idea de la centralidad fue el Papa Francisco, que la sacó del cuarto de atrás y la puso en el living de su casa, de la casa, digamos. Claro, eso a mucha gente no le gustó, ¿no? Que un pobre zaparrastroso saliera, digamos, de la puerta de calle donde estaba tirado y se lo pusiera sentado en el living, a mucha gente no le gustó para nada. Bueno, a mí me pareció una cosa lindísima que esa centralidad que le dio, y bueno, y ya te conté la alegría que me produjo que el actual Papa se pusiera León de nombre, ¿no? León XIV. Claro. Claro. ¿Cuántos años enseñaste esto? Yo desde que tenía 20 años. ¿Empezaste a enseñar esta materia? Un poquito después, pero allá a los 20 años recuerdo perfectamente, viste como los apóstoles muchas veces recuerdan el momento en que el Señor los amó. Sí, los amó, claro. ¿Viste? Bueno, en cierto modo, no me voy a comparar, pero en cierto modo, digamos, a los 20 años, yo tenía 20 años cuando salió en el año 1967 una encíclica del Papa Pablo VI. ¿Lo recuerdas al Papa Pablo VI? Claro, cómo no. Bueno, que se llamó Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, donde hablaba de una manera muy fuerte contra las desigualdades entre países, ¿no? Causó mucho escándalo. En Wall Street dijeron, esa encíclica es marxismo recalentado. O sea que la acusación de comunismo a la doctrina social no es nueva, ¿no? Pero bueno, leí ese documento y me produjo, digamos, una gran impresión, y a partir de ese momento no paré. O sea, hasta hoy sigo leyendo, digamos, textos y meditando, reflexionando, procurando entenderla y enseñarla, ¿no? Te recomiendo que leas el Pacto de Lausanne. La conferencia en Lausanne fue en el año 74. Y una fuerte influencia en ese documento la tuvo el grupo de Latinoamérica, particularmente dos teólogos
amigos personales, ya están con el señor René Padilla y Samuel Escobar. Y introdujeron un capítulo en todo el documento sobre la responsabilidad social de la Iglesia, Claro. Con citas bíblicas y todo, porque en muchas iglesias decían, no, la Iglesia está para hacer que la gente vaya al cielo, lo que pasa acá en la tierra no claro. Es nuestra preocupación. Hay sí, una disociación. Dentro de la Iglesia católica mucho. Por supuesto, la he sufrido toda mi vida. Claro, y esto fue, y yo se lo recomiendo a la audiencia, es un documento muy importante, digamos, una encíclica, hecha en una conferencia en la ciudad de Lausanne en el año 74, y que se convirtió en punto de referencia. Por ejemplo, la entidad Asiera, cuando organizamos Asiera en el año 82, dijimos, Asiera adhiere al Pacto de Lausanne, como para decir, en esto estamos, ¿no? Te tomo la palabra, voy a leerla, siempre hay que aprender. Che, esto es más fácil que las encíclicas. Primero que está en español, así que no tenés que aprender latín básico. Y otra, pones Pacto de Lausanne y está. Y sale, y fíjate que hay un capítulo sobre la responsabilidad social de la Iglesia, y recordá que fuerte influencia del liderazgo latinoamericano en ese capítulo, ¿no? Sí. Y pensá que fue en el año 74. Claro, sí. ¿Te acordás la época? Sí, por supuesto. En la década del 60 se produjo este movimiento que vos estás mencionando, de una irrupción, digamos, de... la teología de la liberación. Sí, entre otras, la teología de la liberación, que tuvo una influencia marxista también, pero otras no. Lo claro también porque mucha gente, católicos y no católicos, piensan que fue algo, digamos, una corriente marxista dentro de la Iglesia. No es así. No es así. Tuvo una influencia, algún lugar de ella, pero no se puede, nunca fue condenada por esa católica, ¿no? Al contrario, a mí me parece una gran... pero a los sacerdotes de Brasil, como se llamaban, los hermanos Boff, Leonardo y Clodovis Boff. Lo mandaron a la esquina del salón para que se calle en la boca, ¿no? Bueno, por supuesto, hubo muchas intervenciones, en algunos casos creo que bastante justificadas, porque se había producido lo que podríamos denominar un temporalismo, o sea, como podríamos decir así, bajar lo pongo como un ejemplo. A mí me hizo mucha gracia. Creo que fue en Ecuador o Perú, creo que Ecuador, la evangelización que hacían los sacerdotes, digamos, el obispo veía que estaba bajando, ¿no? Que los indios misquitos, creo que era el nombre de estos indios, en vez de hacerse católicos se hacían protestantes, ¿no? Entonces entraron a averiguar qué pasaba, ¿no? Y lo llamaron a un cacique y le dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Entonces este indio contestó, bueno, lo que pasa es que los sacerdotes católicos nos hablan de cómo organizar cooperativas y los protestantes nos hablan de Dios. ¡Chan! Bueno, me parece que el ejemplo es bien claro de lo que yo quiero expresar, de que hubo una temporalización, lo temporal, digamos, bajar las cosas a cosas que no eran propias, digamos, del espíritu del mensaje. Dejaron de hablar de la fe. De lo más importante. Y no está mal hablar no está nada mal. De juntar comida y de hacer trabajos. Por supuesto, y atender al prójimo. Y está muy bien este aporte que para mí no es muy reconocido, y yo creo que hay que decirlo también. Todo hay que decirlo, que no ha sido muy reconocido, el aporte que hizo la teología de liberación mostrando la dimensión política de la fe, la dimensión política de la fe cristiana, no la fe como política, que es otra cosa distinta, sino la dimensión política de la fe, es decir, cómo la fe debe expresarse en la vida pública también, y no solamente en el interior de las conciencias, ¿no? Y entonces, bueno, que la fe tiene algo que decir en la organización de la sociedad. Bueno, coincidimos otra vez. Fue una guerra. Si tenías un amigo que simpatizaba con la teología de la liberación, estabas en la lista gris.
es probable que pudieras desaparecer, claro. digamos. Los teólogos, mis amigos, René Padilla, que estuvo acá en el programa presentando el último comentario de la Biblia que publicó él, con todos solo autores latinoamericanos. Ninguno copia, porque cualquier cantidad de comentarios de la Biblia hechos de anglosajones. Este lo hizo él, fue una de las últimas cosas que hizo en la vida, lo presentó acá. René Padilla, claro, vos hablabas con él y te hacías cosquillas, ¿viste? Porque tenía una mirada un poquito más filosa que lo que uno tiene. Sí. Y Samuel Escobar, peruano, René era ecuatoriano, peruano también, que hizo un homenaje, un programa homenaje, lo visité en la casa en Valencia y lo pusimos al aire a principio de año, con motivo de su fallecimiento. No estaban no eran de la teología y liberación, pero extraían cosas positivas. Claro. No, pero tal cual. Pero, ¿viste el blanco y negro? Bueno, tal cual. Es que ha habido una gran simplificación también en ese sentido. Entonces, todo el que hablaba, digamos, en una Villa Miseria, por ejemplo, de justicia social, muchas veces era considerado, digamos, directamente guerrillero, ¿no? Marxista, limpiado, ¿no? Es una barbaridad esa, pero sin embargo lo hemos vivido, ¿no? O sea, son simplificaciones, ¿no? En Radio El Mundo había una señora que manejaba la programación, Radio El Mundo, Radio Mitre, que mañana cumple 100 años, Radio Mitre y Radio Antártida. Dora Cuadro se llamaba la señora. Echó a un cura porque en un programa de la noche habló de que había que ayudar a los pobres. Sí. Ahora nos reímos, pero era trágico. Trágico, pero ese el blanco y negro, ¿no? Increíble las cosas que hemos vivido. Bueno, tratemos de que no se vuelvan a repetir. Bueno, voy a decir algo. Lo felicito a Roberto, ahora, ¿no? Que conozco más el caso, por persistir en enseñar algo que no solamente es una materia que uno aprende, sino algo que vos te toca el corazón. Sí. No lo haces solamente mental o intelectualmente, lo haces porque lo sentís. Sí, pues me duele la injusticia, ¿no? O sea, te duele la injusticia. Sí. Y que hayas perseverado, aunque no te hayan aplaudido mucho. Pero ahora, últimamente, como digo, ya estoy en una situación mejor, digamos, con el Papa León XIV. Ah, sí, bueno. Ya me siento ganador. No, pero eras amigo de Francisco. Sí. Lo quise mucho. Muy incomprendido también, como dije antes. Sí. Bueno. Le pregunté, Jorge, pero los que están a 1,5 cuadras, ¿no lo convocan a una reunión? Me dice, Juan Pablo me dice, ni siquiera me contestan la carta que les envío. Sí. Es una casa rosada que está a 1,5 cuadras de la oficina de él, en el segundo piso de la Nunciatura. Sí, gracias, bueno, Roberto. Te reitero mi reconocimiento, Juan Pablo, bueno, mi alegría. Voy a decir algo. En esta hora, el próximo viernes, vamos a poner la grabación del acto que se realizó en la legislatura, cuando la legislatura nos hizo un reconocimiento por los 20 años del programa. Nunca lo dije, la primera vez que lo menciono en público. Entonces lo vamos a poner el próximo viernes, la grabación. Y menciono mi pesar por no haber podido estar. Sí, pero tenías clase. Sí, tenía clase. Pero tuvo tu hija. Sí. Le mandé una delegación familiar. La hija de Roberto es la secretaria de cultos de la ciudad de Buenos Aires y fue una de las que nos entregó el presente. Gracias, Roberto. Tengas un buen fin de semana. Bueno. Nos encontramos el lunes. Que tenga un muy buen fin de semana. Que Dios le bendiga.